Hermanos, que tengan un buen día para todos. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Padre Santo y Eterno, en el nombre del Señor Jesucristo nos presentamos, Señor, y presentamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hermanos en Jesucristo, para que seas tú, mi Rey amado, Señor, abriendo las ventanas de los cielos, Señor, porque toda bóveda de hierro y todo cerrojo de bronce en los cielos quedan quebrantados para que llegue tu palabra, Señor, con denuedo, con claridad. Hoy llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor Jesucristo, y menguamos como carne, menguamos como hombre, para que sea tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Señor, para abrir ese corazón, mi Rey amado, para que ese alimento espiritual llegue a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque queremos más de ti, Padre Santo y Eterno. Hoy presentamos, hoy saludo a la Iglesia Remanente de Dios y a todos aquellos que escuchan esta palabra por estos medios electrónicos. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, unción y guianza del Santo Espíritu de Dios. Amén. Vayan por favor, hermanos, al Salmo 34, del versículo 1 al versículo 8. Salmo 34. Dice la palabra del Señor. El título es La protección divina. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermanos, que tengan un buen día, una buena mañana. Miren, hermanos, que este Salmo 34, antes de comenzar, tiene como un comienzo, como una introducción, que dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Miren, hermanos, cuántas veces nosotros estamos pasando por dificultades, por aflicciones, por muchos problemas que llegan a nuestra vida. Es que ser cristiano no significa que vas a estar libre de problemas, no vas a tener los mismos problemas. El inconveniente que tienen las personas del mundo es que no tienen a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos a Cristo y nosotros entendemos y sabemos que todas nuestras dificultades las ponemos en sus manos. Nosotros sabemos y entendemos que Él es el que obra en nuestra vida. Y eso es lo que quería hacer entender el rey David, porque el rey David fue el que hizo este salmo. Un salmo donde dice la palabra del Señor, que la introducción dice que él mudó su semblante delante de Abimelech y este lo echó y se fue. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Él dice la palabra y Él mudó su semblante. Esa palabra mudó es una palabra hebrea que es la palabra shaná, que significa se disfrazó. ¿Qué le pasó a David? David le tocó salir huyendo de Israel y él fue y se escondió donde un rey de los filisteos. ¿Qué pasa con los reyes de los filisteos? Que todos los príncipes de los filisteos comenzaron a llegar donde este rey diciéndole que David era un peligro. Entonces David, al ver que ya se estaba convirtiendo en una preocupación para este rey, ¿qué fue lo que tocó hacer? Él disfrazó, eso es lo que dice la palabra del Señor, él disfrazó su semblante, él se disfrazó y se hizo el loco. Él se hizo el loco. ¿Para salvar qué? Para salvar su vida. Cuando nosotros leemos la palabra, dice que es el rey Abimelech. Esa palabra Abimelech en el hebreo es un nombre, es un título. Así como el faraón es un título, así como Dios es un título. Ese rey Abimelech era el nombre del rey de los filisteos y el nombre real es el rey Aquís. Igualmente los faraones tenían su nombre, igualmente Dios tiene un nombre personal que es Jehová de los ejércitos, que se hizo conocer. Entonces cuando nosotros vemos aquí es que David estaba resguardando donde los filisteos, pero al ver que los filisteos ya lo estaban viendo de una manera diferente, él se hizo el loco para salvar su vida y le tocó salir huyendo de ahí, de esa parte de los filisteos. Entonces lo que nosotros vemos es que David estaba en ese momento en una situación muy incómoda, una situación donde las cosas se estaban empeorando, pero sin embargo, aunque se estaban empeorando las situaciones, mire lo que dice David en el versículo 1.
Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando nosotros estamos en dificultades, nos sentimos desanimados, nos sentimos derrotados, y así se sintió David. Él estaba corriendo, huyendo de Saúl, y su situación parecía que no iba a tener fin, porque él siempre salía, cada rato estaba huyendo. Aunque había una promesa del Señor, él en ese momento tenía que huir, porque si no le iban a quitar la vida. Pero a pesar de lo que él estaba viviendo, él pudo decir: bendeciré a Jehová, bendeciré a Jehová. Y no es fácil alabar a Dios en medio de una aflicción, no es fácil alabar a Dios cuando las cosas no te salen bien en tu vida, cuando no salen bien. Pero aún así dice la segunda parte del versículo que su alabanza estará de continuo en mi boca. Para David, aunque la situación se empeorara, él a su vez alababa más y más a Dios. Y eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser encarcelado, él estaba en el huerto de Getsemaní, y esa palabra Getsemaní significa vino prensado. Él en ese momento, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ser encarcelado, antes de ser aprisionado, él sintió tanta aflicción, tanta angustia, que sudó sangre. Pero aunque él estaba sufriendo tanta angustia y estaba tan afligido en ese momento, él siguió bendiciendo y alabando a Dios. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. Miren, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, antes de ser encarcelado y aprisionado, estaba orando, estaba alabando al Señor, estaba bendiciendo a Dios. Pero hay una razón. Mire, esa palabra bendeciré, es una palabra hebrea que es la palabra barak, y significa arrodillarse. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní fue y se arrodilló a clamarle al Padre, como acto de adoración a Dios. Y para el hombre es como un acto, como un beneficio. Eso es lo que está diciendo la palabra. Como acto de adoración, nosotros vamos y bendecimos y alabamos al Señor, y el hombre obtiene un beneficio. David sabía que su situación, aunque difícil que fuera, iba a empeorar, él seguía bendiciendo y alabando al Señor. Él iba a bendecir, a estar de rodillas, en señal de adoración, para tener un beneficio del Señor. ¿Y cuál era ese beneficio? Es lo que nosotros debemos entender: que Dios aliviara, que tomara el control de las situaciones. Entonces, hermanos, para aquel que está afligido, que está viviendo en este momento una aflicción, una tribulación, una preocupación en su vida, la solución es que te arrodilles, que vayas y bendigas a Dios. Y cuando tú vas y bendices a Dios y te colocas de rodilla a clamarle a Dios, vas a tener un beneficio. Y el mejor beneficio que vas a tener es que Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Hermanos, cuando se habla de esa palabra alabanza, tiene un significado como alardear, como elogiar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando tú tienes una dificultad, lo que dice la palabra de Dios es que te acuerdes también de los caminos antiguos. En este caso, cuando un cristiano tiene una dificultad y ve que todo se le ha cerrado, debe acordarse ¿de qué? De lo que Dios ha hecho por él, de dónde lo sacó. Y cuando la persona se acuerda de dónde lo sacó, vuelve la alegría al corazón, y vuelve y retoma esa alabanza y esa bendición a Dios, entendiendo que Dios toma el control de esa situación y lo va a sacar adelante. Entonces, para nosotros, hermanos en Jesucristo, cuando viene esa dificultad, lo mejor, y cuando vemos que las cosas se están cerrando, lo mejor es acordarnos de dónde nos ha sacado Dios antes, para que lleguemos con ánimo, para que sea Dios el que tome el control, para que verdaderamente con ánimo vayas y bendigas y te arrodilles clamándole al Señor. Y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. La única manera de llegar al Padre en nuestras oraciones es por medio de Él y de rodillas. El cambio de nuestra vida depende de quién, de nosotros. El cambio de cada una de las vidas de las personas que están alrededor depende de nosotros, de cómo obramos, de cómo vamos a acercarnos a Dios. Debe tener una vida bendiciendo a Dios y sabiéndole pedir. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero muchas veces las dificultades, en vez de colocárselas a Dios, vas y se las colocas a tu mamá, a tu papá, al tío o al familiar, y dejas de orar y dejas de pedir, cuando el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Entre más difícil está la situación, más tiempo en oración debemos permanecer con Dios.
Más tiempo es que la vida de nosotros debe ser una vida de oración, porque continuamente vienen dificultades. Hay dificultades con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, hoy en día con lo que está viviendo el mundo. Y lo que nos está enseñando el Señor es que tenemos que vivir constantemente en oración para que Él nos guarde. La situación que tú vas a vivir, que estás viviendo, es para que aprendas a depender de Dios. Y hay muchos que esa situación lo que va a hacer es alejarlos definitivamente de Él. Mira, hermano, lo que dice el versículo 2 y 3. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Es un versículo que da testimonio de Dios, de lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros. Él decía a voces lo que Dios había hecho en él. Eso lo hacía David. Dios así daba voces de lo que Dios había hecho, de dónde lo había sacado. Y asimismo, cuando das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, estás alabando a Dios. Cuando tú das testimonio a las personas de dónde te sacó Dios, lo estás alabando, le estás colocando a Dios en honra, en el puesto que se merece, en el puesto que es de Él. Así estés en una dificultad, la única manera de salir de ahí es clamándole a Dios y recordando de dónde te ha sacado. Porque cuando tú honras a Dios con alabanza, con testimonio, con tu manera de vivir, Dios te va a honrar. Y la pregunta es, ¿cómo te honra Dios? Mira lo que dice el versículo 4, porque la palabra se predica sola. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios te va a escuchar. Si Dios está contigo, ¿quién se levanta en contra tuya? Todos estos temores fueron quitados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ha puesto en nosotros, mire, ¿qué es lo que puso Dios en nosotros? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No hay un espíritu de temor en los hijos de Dios, porque sabemos y entendemos que todas las situaciones las tiene Él controladas. Todo lo que está viviendo el mundo está en las manos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Él crea la luz y forma igualmente las tinieblas. Todo está en las manos de Él y Él dispone. Porque antes, debemos entender, hermanos, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivíamos con muchos temores. ¿Qué íbamos a comer? ¿De dónde íbamos a sacar la plata mañana para los servicios? La plata del arriendo. Que si falta el esposo, ¿qué va a hacer la señora? Que si falta el esposo, ¿qué va a hacer el esposo? Que si hay una enfermedad y se posta en una cama, ¿quién va a mantener la familia? Esos eran muchos de los temores que mantienen las personas. Entonces nos preocupábamos por lo terrenal, por lo que caduca, y lo que se acaba siempre se va a destruir. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo sabemos que hay algo más. Dios nos está diciendo que hay algo más de lo que nosotros estamos viendo con nuestra vista, que hay una vida espiritual y que está reservada a todo aquel que ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Que tu vida, los hijos ya están en manos del Creador, que Él hace posible lo imposible. Él hace posible lo imposible, y lo único que tenemos que hacer es creer en aquel que dijo que iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mire, hermano, lo que dice el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vivíamos en una vida en oscuridad. Vivíamos en una vida en oscuridad. Y solo Cristo, que es la luz, vino a iluminar nuestra vida. Eso dice Juan 1. Él vino y la luz habitó entre nosotros y vino a iluminarnos, a darnos la oportunidad de llegar al Padre. Y como con Cristo estamos iluminados, si nos alejamos de Él, igualmente vamos a estar en tinieblas, vamos a estar en oscuridad y vamos a ser avergonzados por el mundo. Porque lo único que quiere el mundo es que está manejando hoy día todo esto, es que la gente esté avergonzada, que esté deprimida, que esté con temores, diciéndote que las personas no sirven para nada, que ellos no sirven para nada. Pero aquí estamos nosotros, igualmente, para predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Todos los siervos de Cristo deben predicar es a Jesucristo. Mientras en Cristo estamos en vida, y vamos a estar en abundancia. Mire lo que dice Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que nos está garantizando que si nosotros estamos en Él, vamos a tener una vida plena y una vida en abundancia. Y lo que Él dice y lo reitera en el versículo 8 para todos los cristianos y para todas las personas. Dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hay una invitación para todos los que apenas llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y para los que son cristianos, que están viviendo una aflicción, en vez de mejorar y va empeorando. Dice la palabra del Señor, Él está diciendo que lo probemos, que lo gustemos, que lo busquemos a Él, porque Él es el único que nos puede sacar de esa aflicción. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos predicarle al mundo, a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que está en temor, que está en aflicción, que hay una respuesta, que hay una solución a sus vidas, y esa solución se llama Jesucristo. Y lo que quiere Él con nosotros, Dios con nosotros, es que aprendamos a bendecirlo. ¿Cómo? Arrodillándoselo por la mañana, por la noche. Dios, nuestro Señor Jesucristo, era un hombre que bendecía a Dios constantemente. David era un hombre que bendecía a Dios constantemente. Todos los siervos del Señor bendecían al Señor. ¿Cómo? Se levantaban de madrugada en las mañanas y por la noche bendiciendo al Señor. ¿Cómo? De rodillas. Y Dios te va a escuchar. Mire, hermanos, la solución de todas las dificultades está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es la luz. Es la luz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la palabra la tenemos nosotros hoy plasmada. Y lo que quiere Dios con nosotros es que aprendamos a confiar en Él. Aunque el mundo se está cayendo, aunque las aflicciones vienen cada día más, nosotros tenemos que seguir constantemente perseverando en oración, bendiciendo a Dios, alabando a Dios y dando testimonio a las personas que están a nuestro alrededor de lo que ha hecho Dios con nosotros. Hermanos, esta es la palabra del Señor que está en esta mañana para ustedes. Que sea una palabra de confort, una palabra de aliento para seguir adelante, sabiendo y entendiendo que es Dios el que te puede sacar de esa situación. Es Dios el que nos puede sacar de esa situación, y lo ha dado todo por nosotros. Ha enviado a su Hijo, ha puesto su palabra, ha colocado siervos. Estamos en los postreros tiempos donde el tiempo van a haber dificultades, pero nosotros confiamos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, porque esa es la promesa que hizo. Hermanos, esta es la palabra para ustedes, esta es la palabra de Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Y se despide de ustedes, pastor del remanente de Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga y feliz día.